Tengan ustedes muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a su programa Foro Permanente Regional. Estamos empezando un ciclo que hemos denominado el ciclo político, donde vamos a, de una u otra forma, entrevistar a los candidatos de los diferentes partidos políticos que están terciando en estas justas electorales a realizarse el 12 de octubre próximo. Esta noche vamos a tener la grata presencia de contar con el candidato a primer senador, Gamal Serhan Jaldín, y con la candidata a primera plurinominal, la doctora Norma Pierola, del Partido Demócrata Cristiano. Obviamente para este canal y para la Universidad Mayor de San Simón es grato empezar este ciclo donde de una u otra forma vamos a tener la oportunidad de que nos vayan transmitiendo sus ofertas electorales. Este es un programa de presentación de planteamientos económicos, sociales y políticos. Desde luego no es un debate, porque están acá solamente un partido y les estamos dando toda la cobertura necesaria como para que ellos libremente, por supuesto sin criticar, sin ofender absolutamente a ningún otro partido, van a hacer la presentación ligada fundamentalmente al desarrollo regional de Cochabamba. Por esta situación, nosotros creemos que este es un programa que ha de servir a la sociedad cochabambina para que ellos asuman su respectiva responsabilidad el día 12 de octubre emitiendo su correspondiente voto. Nosotros en esta oportunidad queremos que ellos nos planteen de alguna manera la más clara posible de cuáles son los problemas y los potenciales que tiene el desarrollo regional de Cochabamba. Entendemos que ellos como candidato a senador, primer senador y primera candidata a primera diputada plurinacional son representantes fundamentalmente del departamento. No representan a ninguna circunscripción, pero eso sí, son los representantes de todos los deseos que tiene el departamento en la concepción más amplia que esto implica. Desde ese punto de vista, queremos empezar, no sé si con Gamal o con la doctora Norma Pierola, pero nos interesa fundamentalmente cómo piensa el Partido Demócrata Cristiano enfocar el desarrollo de Cochabamba. ¿Gamal? Bueno, ¿las damas o los demás? Gamal, por favor. Primero siempre las damas, así que bueno, le voy a pedir a Normita que nos haga el favor de un poco desde su experiencia, además reconociendo que yo creo que para todos los cochabambinos es un orgullo que Norma nos esté representando otra vez como candidata a diputada, porque está claro que lamentablemente durante este periodo muy pocas personas destacaron en su labor legislativa y sin duda una de las valerosas cochabambinas que le hemos insistido muchísimo para que nos acompañe en estas elecciones es la doctora Norma Pierola. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias Gamal por los conceptos. Realmente para nosotros es muy importante que se valore el trabajo que hemos venido desarrollando en pro y en servicio de la ciudad de Cochabamba y de los bolivianos en general. Un agradecimiento especial a Canal Universitario y aquí a los distinguidos panelistas por la deferencia que presta. Yo siempre he manifestado que esta parlamentaria decía, ahora esta ciudadana se hace responsable de cualquier opinión que vierta y esto no compromete de ninguna manera la independencia y la absoluta imparcialidad que caracteriza a este medio de comunicación y por supuesto al programa. En ese sentido vamos a entrar en contexto tratando de hacer una especie, primero de resumen de cuál es la propuesta que pretende llevar adelante el Partido Demócrata Cristiano, que lleva a la cabeza a don Jorge Tuto Quiroga como candidato presidencial y por supuesto a nuestra querida Tomasita, que con el cariño todos le decimos Tomasita Yarui, que es la candidata vicepresidenta, todos ya los han conocido, pero sin embargo nosotros como ex parlamentarios desde la experiencia nacional hemos estado viendo que la propuesta de Tuto es la más efectiva, eficiente, real, se basa en 4 pilares fundamentales, porque solamente se está proponiendo lo posible en los próximos 5 años. En ese sentido, luego de haberse hecho una especie de evaluación del transcurso de estos 9 años de un trabajo continuo del movimiento socialismo, también por supuesto se evalúa
qué propuestas ellos han podido sacar adelante. No todo es malo, hay algunas cosas que se deben destacar, pero sin embargo creemos que se centra fundamentalmente esta propuesta a partir de una recuperación total y reingeniería de lo que significa la justicia en Bolivia, pues no ha dado resultado unas elecciones que de alguna manera no está mal en el diseño constitucional, pero que sin embargo justamente no ha logrado esa independencia y transparencia y libertad absoluta que debería de tener ya no los expoderes del Estado, sino hoy son órganos estatales. En ese sentido, y partiendo siempre de nuestra Constitución Política del Estado, la Ley de Leyes establece independencia y a la vez coordinación de los 4 órganos del Estado, se toma en cuenta que el pilar justicia engloba a lo que significa una recuperación de la democracia, en sentido de que hoy estamos viviendo prácticamente ya un Estado no de derecho, sino de hecho. Y esa democracia nosotros necesitamos rescatarla para poder ser, como dice la Constitución, pluralismo jurídico, pluralismo político, pluralismo en todo sentido, no solamente en la concepción misma de lo que significa el tener 36 nacionalidades en las cuales se ha, no sé si dividido, pero por lo menos se ha nacionalizado, entre comillas, el Estado boliviano. Por esa razón es que partiendo de esos principios y los garantistas que establece el artículo 21 de la Constitución, se pretende recuperar la justicia, la democracia, a través de no solamente recuperar ese bien común que es la seguridad ciudadana, una seguridad ciudadana que hoy en día es el reclamo estructural de toda la sociedad boliviana por la absoluta carencia de seguridad que existe. Un bien común que significa algo para convivir pacíficamente entre los seres humanos y en este caso entre los bolivianos, que se ha ido perdiendo no solamente en base al crecimiento de una gran cantidad de delitos que se generan a través lamentablemente del narcotráfico, una economía subterránea que se está desarrollando, sino que generan esos delitos conexos como trata y tráfico, desaparición, feminicidios que hoy han aparecido. En lo que va del año hay como 80 feminicidios. Entonces recuperar esa seguridad ciudadana, porque no solamente es tarea estatal, es tarea de todos, y creo que todos los componentes debemos converger a que esa seguridad ciudadana tenemos que conseguirla desde nuestros hogares a través de la educación, dando una buena salud y una independencia sobre todo a las mujeres. Por otro lado, se establece en el pilar fundamental que ha diseñado el Partido Demócrata Cristiano, es de que se tenga que recuperar lo que es el tema de salud, los elementos más básicos y fundamentales, educación y salud. Y creemos nosotros que eso son las máximas responsabilidades y fines y funciones que el Estado boliviano como Estado debe dar a sus administrados, a todos los bolivianos. Y es la primera responsabilidad, por eso decía, la primera función y fin del Estado. Pero sin embargo, eso no va a ser posible si no se modifican los presupuestos, el presupuesto general del Estado, que ustedes saben que es lo básico para que las cosas funcionen, se destina a educación y salud, ha subido el del presupuesto 2014 en el 6.5% y 4.9% primero a educación y después a salud. Y creemos que es insuficiente aquello porque lamentablemente decían que lo que se crea que es un gasto es una inversión. Por eso hay algún presidente que dice primero invertir en salud, en educación, después en educación y por último en educación, porque es lo básico. Y creo que eso es fundamental rescatar, particularmente no somos nosotros, yo por lo menos, favorecedora del adventismo, pero creo que hay unos bonos que pueden ayudar a que la educación mejore en Bolivia, tal vez mejorar el bono Juancito Pinto que debe ser general, pero darlo al principio, ya sea en una carpeta, en una mochila, garantizarles con libros y todo a los educandos, asegurar que también nuestros profesionales, una vez que logren la profesionalización a través de las universidades, tengan un trabajo seguro, asegurarles becas, maestrías, porque salimos de las universidades y a pesar de que nuestra Universidad de San Simón es una de las más importantes en todo el país y Bolivia, creo yo de que
nos falta todavía los posgrados que hoy están tan en boga y que complementan esa investigación que llevamos a través de una profesionalización. Después tenemos el tema de salud, ¿no? Ustedes saben que existen tres pilares fundamentales, los salud de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. En el tema se plantea además la creación de un cuarto nivel que lleve a cabo especialidades, y en estas especialidades se compromete a incrementar 15,000 camas cada año a través de entregar justamente a aquellos municipios donde existan 30,000 habitantes, hospitales de primer nivel, de más de 3,000 habitantes de segundo nivel y de 100,000 habitantes los de tercer nivel, y estas especializaciones que atiendan estos problemas especiales, por ejemplo, diabetes, SIDA, el tema que hoy en día está en boga y tan lamentablemente, que son los cánceres de todo tipo, las diálisis, las neuropatías y otras especialidades como las gastritis crónicas, que a veces degeneran lamentablemente en otros temas mayores. Entonces, proponiendo siempre y partiendo de un presupuesto, incrementando aquello más o menos a la inversión de 180 millones de bolivianos en el primer año para poder empezar a trabajar en este tema. Creo que son propuestas que nos van a ayudar a generar en la ciudad de Cochabamba particularmente, que lejos de priorizar temas deportivos, de campos deportivos, podríamos, por ejemplo, ahorita hay un problema con lo que es el famoso hipódromo, donde se pretende hacer un estadio para cuando pase después los Juegos de Odesur, se quede como un elefante blanco. Qué hermoso sería más bien producir que aquello se convierta en un hospital muy grande, donde se atiendan de tercer nivel y las especialidades que se proponen. Desde luego eso pasa por la dotación de todo el apoyo logístico, el apoyo humano y todos los ítems necesarios para poner en funcionamiento esa salud, no solamente ya curativa, sino fundamentalmente esa medicina preventiva, para evitar justamente que la población deje de tener una buena salud. Y bueno, dentro de lo fundamental, por supuesto, industrialización que se prevé en Cochabamba. Todos sabemos de que se creó la EBI, que era la empresa industrializadora a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y que por una u otra razón ha sido trasladada la EBI hacia la ciudad de Santa Cruz, no sé si por un mayor polo de desarrollo que se constituye el departamento, pero los cochabambinos no hemos sido capaces de reclamar este aspecto, y tenemos inclusive hace 2 años el actual gobierno presentó un proyecto interesante con una inversión de 840 millones de dólares que significaba la creación de la planta de urea y de amoníaco. Esto se ha instalado, por lo menos se está haciendo en Bulo Bulo, y Bulo Bulo ya es jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz. De manera que hay muchos aspectos que se están priorizando, por ejemplo, un aeropuerto de internacional calificado así mediante un decreto del año 2012 de diciembre, establece que el aeropuerto de Chimoré, que nadie sabe lo que está pasando allá, ya es un aeropuerto internacional, ya es una realidad que muy pocos conocemos, y que creemos que todas esas inversiones deben priorizarse en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Convertir, por ejemplo, el gas licuado, porque hasta el día de hoy no se ha industrializado. Pretendemos que las plantas separadoras de líquidos no son todavía una industrialización, pero por otro lado, convertir muchos aspectos en derivados. La Constitución dice que somos dueños de toda la cadena productiva y de todo lo que significan recursos naturales renovables y no renovables, y son del pueblo boliviano. Y en ese sentido se pretende crear esto, que es una libreta que se va a dar en calidad de acción por la suma de 10,000 bolivianos a cada boliviano, con el objeto de que reciban dividendos anuales, una libreta intransferible, heredable a todo boliviano a partir del 31 de diciembre del 2015. Es una propuesta lógica, porque la Constitución Política del Estado, en los artículos 359, 349, establecen con claridad expresa que estos son de propiedad del pueblo boliviano. Entonces, vamos a bolivianizar
vamos a recuperar estas empresas que supuestamente han sido nacionalizadas a propiedad del pueblo boliviano, como dice la Constitución, y anualmente estos dividendos pueden ir subiendo de acuerdo al incremento del precio de los hidrocarburos, del gas y de las empresas mineras, porque hoy en día estamos viendo que todavía no se está industrializando, seguimos siendo un país extractivista. Esto a grandes rasgos una propuesta de manera general que pretende simplemente hacer la inversión y hacer que Cochabamba pueda tener, por ejemplo, su condición de primero en desarrollo productivo, económico, humano, que hemos perdido y hoy estamos, creo, en cuarto lugar. De manera breve y resumida, más o menos, es la idea que se pretende poner a largo, en estos 5 años, y no son, sino de alcance de corto plazo. A ver, yo quisiera tomar algunas cosas. Entiendo que en realidad todos vamos a centralizar gran parte de nuestro accionar en el tema de la justicia, la salud, de la educación. Pero cuando hablamos de la industrialización, siempre ligamos a los hidrocarburos. ¿Y Cochabamba tiene vocación hidrocarburífera o tiene otro tipo de vocaciones que podríamos de alguna manera recuperar para poder generar un proceso de industrialización? Pero dentro de esa lógica también, ¿cuál es el rol que debe jugar Cochabamba en materia agropecuaria, por ejemplo? A ver, para eso vale la pena hacer un balance de la situación actual. Y hay que recordarle a la población que el gobierno de Evo Morales lleva 9 años en el poder. Son 9 años en el poder. Y a mí, la verdad es que me preocupa la propaganda que yo veo todos los días bombardeando en todos los medios de comunicación, por lo menos los paraestatales, cuando nos hacen creer que estamos viviendo en la Suiza. ¿Y qué hemos tenido en estos 9 años? Lo que hemos tenido en 9 años hemos tenido la narcocriminalidad. Yo creo que los bolivianos debemos de una vez resolver el chantaje que nos ha planteado el movimiento al socialismo. ¿Qué nos ha planteado el movimiento al socialismo? Nos ha dicho, pasen el Chapare a cambio de violencia en el país. Esto es grave, porque todo el mundo sabe que la hoja de coca del Chapare va directamente al narcotráfico. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos internacionales. Cuando íbamos con Norma, con Tuto, con Tomasita a la Virgencita de Urcupiña, escuchábamos a todas las vendedoras decir coca de los Yungas de La Paz, coca de los Yungas de La Paz. ¿Por qué? Porque la coca de los Yungas es la que se utiliza para el acullico. La coca del Chapare se utiliza para el narcotráfico. Y el narcotráfico es la miel para la criminalidad. Porque eso genera que las bandas delincuenciales del Brasil, de México, de Colombia, vengan a operar a Bolivia y tengamos los incrementos de violencia que tenemos en el país. Entonces ahí nosotros hemos planteado con absoluta claridad un tema que es central, además, que hace al tema del desarrollo de Cochabamba. Lo que hemos planteado es que vamos a nacionalizar la coca. El gobierno todo el tiempo se jacta de haber nacionalizado. Más adelante vamos a ver en qué se ha convertido su nacionalización. Nosotros lo hemos denominado la gran estafa al pueblo boliviano, pero controla el precio del pollo, controla el precio de la papa, es decir, ¿y por qué no controlamos el precio de la coca? ¿Por qué el Estado no recupera su presencia en el Chapare? Entonces lo que nosotros estamos planteando con absoluta claridad es que el Estado retome el control del Chapare, que el Estado vuelva a asumir el control de la producción y de la comercialización de la hoja de coca, y si es necesario le vamos a quitar la propiedad a los sindicatos que hoy extorsionan al campesino y que lo obligan a sembrar coca, para darle la propiedad individual al campesino y que el campesino libremente pueda decidir si quiere sembrar coca, y si siembra coca se la tendrá que vender al Estado en el precio que el Estado fija. Y alguna vez alguien ha escuchado decir, pero eso es un mal negocio. No, la seguridad de tu hijo es un mal negocio, la seguridad de su hija es un mal negocio, señora, porque hay que decirlo con claridad. Antes decíamos, la cocaína se va a Estados Unidos. No, hoy la cocaína está en nuestras escuelas, hoy está atacando a nuestros jóvenes, no solamente destruye nuestros suelos, contamina nuestros ríos, sino que está destruyendo nuestra sociedad, porque la narcocriminalidad está alimentada por esta, digamos,
para ponerlo en términos suaves, por lo menos por hacerse a un lado del gobierno nacional respecto a intervenir el Chapare. Eso es un tema central. El otro tema central tiene que ver con lo que tú decías. A ver, ¿cuál es la vocación productiva de Cochabamba? Cochabamba tradicionalmente aportaba el 47% de los líquidos que se consumen en términos de petróleo, de los líquidos, y lamentablemente solamente el 2% del gas que se consume en el arsenal. Es decir, nosotros hemos sido tradicionalmente un departamento productor de hidrocarburos, pero de líquidos, no de gas. Lo grave es que a nosotros nos pagan las regalías a precios nacionales, es decir, a los precios de la subvención. En cambio, a los otros departamentos productores, como se va el gas de esos departamentos al exterior, les pagan sus regalías a precios internacionales. Ahí Cochabamba ya tiene el primer castigo. Y yo no entiendo por qué tener el castigo cuando se supone que Cochabamba es la cuna política, por lo menos, del presidente Morales y del movimiento al socialismo. Yo no sé qué pecado hemos cometido los cochabambinos para tener la clase de autoridades que hoy tenemos. Pero está claro que lamentablemente esas autoridades no son autoridades cochabambinas, son autoridades del movimiento al socialismo. Y ese es un grave problema que hemos tenido. El tercer tema que hay que ver es, adicionalmente a esto, que además hemos tenido una baja dramática en la producción de hidrocarburos, porque hemos pasado de hace 10 años de producir 16.000 barriles día a producir 3.000 barriles día. Y no se han hecho esfuerzos de exploración nuevos, no se han descubierto nuevas reservas en Cochabamba. No se ha invertido ni un solo peso en Cochabamba en términos de exploración. Eso es grave. Cochabamba, además, por su condición de centro, debería estar vinculada por carreteras a todo el país. ¿Y qué tenemos? La ley de la integración, que hace más de 5 años está parada, que hasta el día de hoy no se termina, y han iniciado 2 tramos carreteros de 13 kilómetros cada uno, el de Quillacollo-Suticollo y el de Chiñata-Sacaba. Esos son los 2 únicos tramos carreteros que están construyendo en Cochabamba. Don Juan Report se ha perdido en Cochabamba, no hay Juan Report. Pues resulta que no tenemos nada en inversión en términos de carretera, cuando deberíamos como centro ser el centro articulador, y eso pasa por la construcción de vías, porque ¿cómo vamos a sacar nuestros productos si no tenemos cómo sacar nuestros productos? Pero eso sí, se ha premiado al Chapare, se ha hecho inversiones en el Chapare que desde nuestro punto de vista son además totalmente innecesarias. No es concebible que una planta de urea no se la construya cerca al mercado, se la construya en el corazón, que es lo más difícil, además de transportarla. O sea, realmente, con todo respeto, nos parece una estupidez. La segunda gran estafa, la gran estafa que hemos sufrido los bolivianos ha sido la estafa de la nacionalización. El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, confesó una cosa fundamental. Nos confesó esto, lo hemos resumido nosotros en este cuadro. Si por favor me acompañan con las cámaras. ¿Qué dice? Dice que el Estado recibe 18% por regalías, 32% por IDH, después hay una participación de YPFB, después tenemos las patentes y otros impuestos, y resulta que las empresas petroleras tienen alrededor de 4.000 millones de dólares de utilidades y se les ha pagado 5.000 millones de dólares por costos recuperables. ¿Qué significa esto? No solo que nos han estafado con el concepto de la nacionalización, porque no ha habido tal nacionalización. Las empresas transnacionales siguen trabajando en Bolivia y siguen operando en Bolivia. Lo que se les ha hecho en algunos casos, en caso de Transredes, de Chaco y de Andina, ha habido una recompra de las acciones. Y esta recompra de las acciones lo han decidido en un cuarto de 4x4 y entre 4 personas. Y no sabemos a qué precio han fijado. Bueno, sí sabemos en algunos casos a cuánto han fijado. Resulta que la empresa Chaco, por ejemplo, que de acuerdo al balance del propio YPFB, de acuerdo a su balance de YPFB que nos presentaba, nos decía que la empresa Chaco valía 1.193 millones de dólares. 1.193 millones de dólares. Eso dice el balance de YPFB. Voy a cambiar un ratito, si me permiten,
Esto dice el balance de YPFB corporativo. Y resulta que nos enteramos por la prensa internacional que se le va a pagar por su 50% la cifra de 1.045 millones de dólares. ¡Qué gran negocio! Es decir, una empresa que vale casi 1.200 millones de dólares, por su 50% de participación le vamos a pagar 1.045 millones de dólares. Es decir, no solamente que les regalamos 4.000 millones de dólares a las empresas transnacionales, sino que además por sus acciones, porque quién sabe qué cosas oscuras hay atrás, resulta que por el 50% le estamos pagando, le estamos regalando casi 400 millones de dólares. Entonces, esta es la gran estafa que ha sufrido el pueblo boliviano. En relación a eso, hemos dicho con absoluta claridad, con nosotros se terminan los costos recuperables. Porque ¿qué son los costos recuperables? Son sus viajecitos en avión al exterior, son sus cenas en hoteles de 5 estrellas, son sus conferencias que dictan, o son sus asesores internacionales que traen. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿a qué empresa boliviana se le devuelve, el Estado le devuelve como costos recuperables sus gastos, su papel higiénico, sus hojas para imprimir, sus cámaras en el caso de los canales, sus micrófonos o los salarios de sus ejecutivos? A ninguna empresa. ¿Por qué los bolivianos hemos tenido que regalarles el valor de la deuda externa boliviana? Con esto hubiésemos pagado la deuda externa, los bolivianos hoy no deberíamos ni un solo peso. Las transnacionales, las malditas transnacionales, se han llevado 9.000 millones de dólares, 2 veces la deuda externa. Y esto es grave, esto es gravísimo para todos los bolivianos, por eso es que nosotros lo hemos denominado como la gran estafa. Adicionalmente a eso, lo que tenemos hoy es una democracia absolutamente deteriorada. ¿Y por qué está deteriorada la democracia? Por algunos elementos que ya manifestaba la doctora Piero. No hay una separación e independencia de los órganos del poder. En el legislativo, ella ha tenido la mala experiencia de ver cómo hacen genuflexiones, ¿no? Es decir, levantan la mano, llegan enlatados del órgano ejecutivo y levantan la mano, igual que yo lo viví en la Asamblea Constituyente. No estaba permitido los librepensantes. Y no está permitido los librepensantes. El órgano legislativo está totalmente subordinado al órgano ejecutivo. El órgano judicial está peor, porque dice que hemos hecho unas elecciones donde han puesto, en vez de magistrados, magistrados, y al que piensa de manera diferente les cortan la cabeza, como lo ha sucedido con 2 magistrados del Tribunal Constitucional que han tenido la valentía de denunciar que no estuvieron de acuerdo con la reelección de Juan Evo Morales Aybar. Y el órgano electoral, hoy estamos viendo el árbitro bombero, que resulta que 97 semáforos después se acuerda que no, el gobierno no puede hacer propaganda y nadie más puede hacer propaganda. Claro, faltando los últimos 3 semáforos, llega la OEA para decir que están haciendo algo. Pero perdón, una cosita, no quisiera salirme mucho cuando hablaste de la gran estafa de la nacionalización. ¿Ustedes proponen realmente nacionalizar verdaderamente o en qué consistiría la nacionalización de ustedes? Por eso, es que lo primero que hay que decir es, los bolivianos primero necesitamos hacer una auditoría para saber cuánto se ha gastado, cuánto se les ha pagado a las famosas transnacionales, ¿no ve? Y los que sean responsables tendrán que rendirle cuentas al país y los tendremos que enjuiciar y tendremos que recuperar esos recursos para los bolivianos. Primer elemento, eso es fundamental. Lo segundo que hay que hacer con el tema de los hidrocarburos, la Constitución lo dice. Los hidrocarburos no es pertenencia de un grupo mafioso que se ha instalado en el gobierno. Es propiedad de todos los bolivianos y es por eso que nosotros estamos planteando esto. Estamos planteando que los bolivianos volvamos a tener la propiedad, porque otra cosa que ha sucedido en la gran estafa de la nacionalización, a los bolivianos que teníamos 18 años, que teníamos acciones, nos han confiscado nuestras acciones y no nos han pagado ni un solo peso. Pero sí a las transnacionales sí, hay que pagarles. ¿Por qué? Porque tienen embajada. A los cochabambinos nos han nacionalizado ELFEC. Yo nunca había visto que se nacionaliza lo nacional. ¿Y qué nos han pagado? No nos han pagado ni un solo peso. Pero a las extranjeras, a la de transportadora de electricidad, que es española, que tiene embajada, sí, esa hay que pagarle. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es
nacionalizar la coca y bolivianizar las acciones de los bolivianos. Lo que necesitamos es entregarle la propiedad de los bolivianos a los bolivianos. ¿Para qué? Es probable que para José, para Fernando, para Norma o para mí, tener una acción de 10.000 bolivianos, más o menos equivalente como la de Comteco, no sea interesante, pero para un joven que tiene 18 años, tener una acción que la puede hipotecar es todo su patrimonio. Es todo su patrimonio, pero que además la ventaja de que puede hipotecarlo es que, porque hay alguna observación que dice, pero están planteando que es inembargable. Sí, pero con lo que estás jugando es con los flujos futuros, es decir, con los dividendos que te va a pagar tu propiedad. Entonces, eso es lo que te permite convertirte en sujeto de crédito y eso es lo que permite activar, no solamente recuperar la propiedad, que eso es algo que nos dijeron que había sucedido y no ha sucedido, sino que además nos permite generar una economía, un movimiento económico inusitado en el país. Imagínate una familia que tengan 5 miembros, son 50.000 bolivianos, que te permite ya abrir tu negocio y convertirte tú en generador de tu propia fuente de empleo. En ese ámbito que un poco nos delimita Gamal y que indudablemente es parte de la propuesta electoral que realiza el Partido Demócrata Cristiano, Norma, pero a ver, veamos un poco el tema local, regional. Indudablemente que la ausencia de fuentes de empleo, los índices de pobreza, la falta de dinamicidad en el aparato productivo regional ha determinado que no seamos en otrora una tercera región, si valdría el término. ¿Cuáles son las medidas? Porque el panorama que nos muestra del análisis que realiza Gamal es que indudablemente estamos en una crisis mucho más aguda, se puede decir, que en un contexto regional. ¿Cuáles son las propuestas, si vale el término, concretas para revertir estos procesos? Porque indudablemente, puntualmente por ahí nuestros televidentes quieren saber cuáles son esas propuestas para Cochabamba básicamente, entendiendo que la vocación productiva ya no necesariamente sea por ahí el ligado a los recursos naturales, o cuál es la percepción que tiene la democracia cristiana. Bueno, a partir de ese panorama que se presenta, lo que se requiere es recuperar esto, vale decir, que se recupere para propiedad de los bolivianos frente a una nacionalización que ya se demostró que es falsa, se bolivianice, vale decir, en todas, no solamente los recursos, estas acciones van a ser también de las empresas mineras y de todo lo que constituye el aparato productivo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con lo que preguntaba con respecto al sistema agropecuario? ¿Qué otros productos tendríamos los cochabambinos para poder potenciar e industrializar? Por ejemplo, aparte del negativo panorama con el tema del gas, por ejemplo, entonces, ¿cómo entonces, si no hay gas y si tenemos los bolivianos, o digo los cochabambinos, más líquidos que gas? Porque a diferencia en todo el país, de cada 10 pozos petroleros, 8 son de gas y 2 apenas de líquidos, de los cuales ninguno petróleo pesado para sacar el diésel, por eso nos vemos obligados a importar. En ese sentido, es una mayor inversión. Y justamente se establece que de todo lo que se pueda sacar en el tema de, por ejemplo, de líquidos, invertir para poder hacer una garantía energética sustentable y sostenible en el tiempo, vale decir, invertir el 50% de esos ingresos que se puedan generar para garantizar que haya estabilidad, y si vale el término, garantía energética. En el tema agropecuario, por ejemplo, nosotros hemos conocido que Cochabamba, granero de Bolivia, otrora tenía alrededor de 36 variedades de granos, vale decir, de maíces. Todo el mundo conocía esa variedad, y de papa. Hoy en día vemos que Melga, por ejemplo, el lugar donde se producía la papa de mayor calidad y la papa más harinosa, hoy en día ha cerrado prácticamente su producción por falta de riego. Hay ahorita problemas de riego. Entonces, ¿cómo se recuperan esas áreas? En el tema de la papa y de sistemas agropecuarios que estamos hablando,
Resulta que también en el Chapare, que es uno de los pocos bosques húmedos, donde se producía todo el tema de frutas cítricos, por la monoproducción de la coca, este terreno, como se decía, queda ácido, hay que tratar de recuperar en 10 años todo este tema y evitar que se siga desforestando, porque escuchábamos el otro día una propuesta estatal que decía de que se van a habilitar 1 millón de hectáreas para darle al sistema productivo, al monocultivo de la hoja de coca, que más que alimento es un producto lamentablemente nocivo, por lo menos en lo que concierne a Chapare. Entonces, cambiar toda esa matriz, ese sistema, esa revolución productiva que el Estado boliviano había generado para recuperar justamente la inversión en las regiones. Lamentablemente vemos, y de acuerdo a toda la documentación que tenemos, que no se ha invertido. Se ha generado un mayor gasto público en muchas cosas ajenas a la inversión, porque lamentablemente, digo, en el proceso involutivo de cambio, se confunde lo que es inversión de lo que es gasto público, gasto excesivo. Invertir para producir, para generar esa cadena productiva de que somos no solamente propietarios de las materias primas. Y la Constitución garantiza y establece que quien dañe y genere este sistema comete delito de traición a la patria, lo dice el artículo 28 de la Constitución, y en ese sentido hasta hoy, por eso garantizamos que no se ha hecho absolutamente, no se ha industrializado un solo producto natural, vale decir, de los recursos naturales renovables y no renovables. Las plantas separadoras de líquidos que ya supuestamente están en funcionamiento no son industrialización, no se ha industrializado, solamente se está separando y no sabemos en qué momento se va a industrializar. La planta de urea, que ahora sabemos que no sabemos si se ha hecho una prospección de cuánto de gas va a necesitar para poner en funcionamiento la planta y cuánto se puede industrializar, no tenemos idea. La cuestión es invertir sin haber hecho una exploración masiva para saber y determinar con claridad exacta qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Bulo Bulo. En ese sentido, esa recuperación de todo esto y generar para nosotros, sobre todo para garantizar una garantía alimentaria, vale decir, recuperar todo lo que ha sido la producción. Hoy vemos un abandono total de la mayoría de la gente en el campo. Hay que mecanizar el agro, hay que darle capacidad al campesino, al hermano campesino, para que se quede en su tierra y pueda producir y no se vea obligado por faltas de empleo a salir del país. Por eso hay que generar toda la cadena productiva para generar empleo y producción, inversión, perdón. Siguiendo un poco con esta lógica económica, ¿cuál debiera ser el rol del sector privado? Habida cuenta de que hay sector privado agrícola, hay sector privado industrial, y decía, en cierta medida hay una actividad industrial bastante elocuente en Cochabamba. ¿Cómo piensan ustedes, y dentro de esa lógica, cuál debiera ser el rol del famoso Parque Industrial Santibáñez, que fue creado en 1977? A ver, uno de los grandes problemas que se ha cometido a lo largo de la historia del país, y no solamente en Cochabamba, es pensar a Bolivia homogénea. Sí, la verdad es que no somos pues homogéneos, o sea, no somos iguales, no nos vestimos igual, no hablamos igual, no comemos igual, no pensamos igual, y Cochabamba resume esta heterogeneidad que tenemos en el país. Es decir, pasamos de la subregión andina, ¿no ve?, al Chapare, y en menos, los extranjeros en especial que vienen a Bolivia, en especial a Cochabamba, se sorprenden que en menos de 3 horas ha cambiado el clima, ha cambiado la vista, ha cambiado los suelos, ha cambiado la condición de humedad, es decir, cambia todo. Por lo tanto, en términos económicos, nosotros estamos planteando un modelo económico diferenciado. ¿Qué significa un modelo económico diferenciado? Significa que tanto territorialmente como sectorialmente se tiene que utilizar políticas económicas diferentes, así de sencillo. Y respecto al rol de los privados, lo que necesitaríamos hacer es que de una vez funcionara lo que en algún momento creamos que era, por ejemplo, el Consejo Departamental de Competitividad. ¿Cuál era la idea del Consejo Departamental de Competitividad? Que después lo llevamos con una iniciativa para formar el famoso CRITEC, con la ex prefectura.
La idea era conjuncionar los esfuerzos privados, los esfuerzos públicos y los esfuerzos académicos científicos a partir de la vocación productiva. En Estados Unidos, en un county, que es equivalente, digamos, a un municipio, hay un condado que se llama Santa Rosa, que produce el 80% de la lechuga que se consume en Estados Unidos. El 80%, no me estoy equivocando en la cifra, 80% de la lechuga que se consume en Estados Unidos se produce en este condado. Tiene 200,000 habitantes y tiene un PIB igual al de Bolivia. ¿Cuál fue el éxito? Cuando tuve oportunidad de hablar con la alcaldesa de este condado, le dije, ¿cuál ha sido el éxito? Me dijo, el éxito es sencillo. Lo que hemos hecho es, el sector público se ha puesto de acuerdo con el sector privado y se ha puesto de acuerdo con las universidades y hemos formado una alianza. Hemos definido la vocación productiva del condado. Hemos decidido que todos vamos a producir, vender lechuguitas y por lo tanto todos los esfuerzos públicos han sido destinados a mejorar las condiciones en términos de camino, de riego, de facilidades burocráticas, etcétera, etcétera, para todos los empresarios privados que se dediquen a producir lechuguitas, y toda la investigación científica, académica y científica, todos los esfuerzos desde la administración de empresas, desde los abogados, desde los que hacen descubrimientos genéticos, han estado totalmente centrados en su vocación productiva. En esa línea, Gamal, que vas, perdón que te corte. Voy un poquitito más, okay, para redondear la idea. ¿Eso qué significa? Significa que hay que repensar el país, porque hemos pensado el país de arriba abajo, pensando que desde lo nacional nos va a llegar las recetas a lo regional. No es cierto. Hay que generar el desarrollo de abajo hacia arriba. Es decir, hay que usar como fuente fundamental lo que se llama el desarrollo económico local. Es decir, porque estarás de acuerdo, a ver, te voy a dar algunos datos de lo dramático de nuestra situación en Cochabamba. En el municipio del Cercado tenemos el índice de desarrollo humano más alto de Bolivia, pero en el municipio de Alalay tenemos el índice de desarrollo humano más bajo de Bolivia. Es decir, intrarregionalmente tenemos unos contrastes dramáticos. Voy a profundizar todavía estos contrastes. En Cochabamba, en el Cercado, tenemos tasas de mortalidad superiores a las de Haití, Distrito 9, Distrito 14. Tenemos tasas de asistencia médica a las mujeres del 30%, solamente el 30% de los partos en el Distrito 9 y el Distrito 14 son atendidos en centros médicos. No puede ser. No puede ser que los niños se nos mueran porque no se les da sales hidratadas. Entonces, el gran problema, insisto, es primero, que hemos pensado Bolivia homogénea. Segundo, que hemos partido de arriba hacia abajo. Hoy necesitamos repensar, y ahí es donde las autonomías juegan un rol fundamental. Yo quiero decirte una cosa, Fernando. La victoria política de la oposición en la Asamblea Constituyente fue constitucionalizar la autonomía. En esa línea, pero un poco profundizando, queda claro que Bolivia es un estado con diversas, se podría decir, regiones. Lo mismo ocurre en Cochabamba. Puntualmente, ¿cuáles serían las acciones a desarrollarse para revertir cabalmente esos índices que tú has mostrado y que evidentemente son reales? Es decir, si lo ligamos a un ámbito estrictamente de inversión estatal, que un poco Norma decía, una ausencia de inversión estatal, vemos también una ausencia, si vale el término en el contexto que tú planteas, de generar una vocación productiva. Si esta región de Estados Unidos producía lechugas, ¿qué deberíamos producir nosotros? O sea, por ahí se preguntan los televidentes. No, es que además acabas de tocar el tema central. Primero, del presupuesto general de la nación, solamente el 2% se destina a Cochabamba. 2%. Por si acaso, la población cochabambina representa el 18% a nivel nacional. Nos dan el 2%. Entonces, primera cosa que estamos planteando nosotros es transformar el modelo tributario nacional. Hoy el modelo tributario es el gobierno nacional
recauda los impuestos y transfiere a sus hijos, ya sea gobernaciones o municipios. Nosotros estamos diciendo, no, hay que transformar ese modelo. Tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Quién es el gobierno que está más cerca de la gente? El gobierno municipal. Por lo tanto, él es el que sabe si en Tiquipaya se tiene que sembrar flores, ¿no ve? Y si en San Benito se tiene que sembrar duraznos. Las vocaciones productivas, las orientaciones en términos de políticas tienen que ser totalmente diferentes en términos de incentivos hasta económicos. Los gobiernos municipales tienen que dejar de ser prestadores de servicios nada más y tienen que convertirse en promotores del desarrollo económico. Es como cuando tienes un hijo. Si tu hijo sigue recibiendo la platita y no se esfuerza para contribuir a los ingresos, no sabes el esfuerzo que se necesita para tener 100 pesitos. Pero si tu hijo comienza a ganar platita y tiene que contribuir al gasto de la casa, se vuelve corresponsable y hasta se vuelve, comienza a economizar en ciertas cosas y comienza a decidir que hay ciertos gastos que no habían sido tan necesarios cuando lo recibe aquí. Entonces te genera dos efectos. Lo primero que te genera es responsabilidad fiscal y te genera además un esfuerzo, un esfuerzo de sinergia nunca antes visto en el país. Porque hoy, no nos olvidemos que las grandes guerras del mundo se dan fundamentalmente por la mala distribución de los recursos. Si tú quieres cambiar la torta, ¿no ve? Te garantizo que nos vamos a pelear. El famoso pacto fiscal que se viene, que el gobierno lo ha estado reuniendo, no se puede resolver tratando de redistribuir la torta, porque quien tiene hoy un pedazo de torta no lo va a soltar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transformar la torta de una torta redonda en una torta cuadrada. Y vas a ver cómo la distribución ahí va a ser mucho más fácil. Pero para que la puedas convertir cuadrada necesitas repensar el país, y un proyecto de corte hegemónico que busca ser el partido único en el país no confía y no cree en la autonomía, no cree en que hay que descentralizar el poder, no cree en que hay que descentralizar los recursos. Me encantaría extenderme mucho más, pero tanto Norma como yo vamos a ser parlamentarios con el apoyo de la gente. Por lo tanto no somos ni candidatos a gobernador ni candidatos a alcalde, y nos va a tocar el trabajo de legislar. Pero estoy seguro que lo que sí tenemos claro, mi querido Fernando, mi querido José, es que tenemos claro cuál es la visión de desarrollo que necesita este país. Y esa visión, con todo cariño y respeto, no se puede llevar adelante con cocaleros, se la hace con profesionales. Y ahí es donde creo que el rol de la universidad de revalorizar al profesional boliviano, y en especial el rol que tradicionalmente ha jugado la Universidad Mayor de San Simón, es fundamental. Bien, diríamos, particularizando más una temática, últimamente se ha hablado mucho de la metropolización, tema que también en el pasado se manejó bajo un criterio del Comité Urbano Microrregional, que empezó a dar pautas sobre cómo debiera ocuparse el espacio geográfico de esta zona, de esta conurbación. Se había pensado en áreas de expansión domiciliaria, en áreas de expansión industrial, industrial contaminante, no contaminante, y ese tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes, como Democracia Cristiana, la actual, la política de convertir a toda esta conurbación en algo que se llama el área metropolitana? Y dentro de esa lógica, ¿qué opinan ustedes de la desconcentración de ciertas actividades? Caso basura, caso famoso Stadium, ¿no es cierto? El caso de la terminal de buses, que de repente ya hay que empezar a desconcentrar. ¿Cómo piensan ustedes enfocar esta temática de la metropolización? Y que seguramente no es solamente el problema de Cochabamba, probablemente también el caso de La Paz, La Paz el Alto y otro tipo de conurbaciones que con seguridad se están gestando a lo largo del territorio nacional. Bueno, primero quiero dejar sentado algo muy importante en lo que hacía la inversión que se ha hecho en Cochabamba. Este es un informe oficial del Ministerio de Finanzas que establece la cantidad de recursos que recibió en los últimos 6 años, al 2013, el municipio de Cochabamba, vale decir el departamento de Cochabamba. Aquí atrás tenemos, tomando en cuenta lo que dice acá, ese presupuesto,
Aquí atrás nos hablan de que esa inversión, esa plata que ha ingresado se ha multiplicado en inversiones y no nos dicen en qué se ha invertido. Por lo tanto, para nosotros no ha habido inversión, por eso no se ha generado empleo productivo, y lo que el PDC pretende demostrar y pretende consolidar es esa inversión para generar empleo sustentable y sostenible en el tiempo, porque este es otro informe que se basa en estos informes que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. La Fundación Jubileo nos demuestra gráfica y técnicamente que estas inversiones son gasto público. Acá tenemos una gran cantidad de tortitas a colores para que sean más objetivas y que demuestran que esa inversión en realidad es un gasto público. Ahora, ¿de qué sirve una conurbación, un eje de conurbación urbana? Primero, ni siquiera se ha podido realizar un pacto fiscal y a diferencia de lo que creo haber entendido aquí a Gamal, es de que no está funcionando ninguna autonomía. Ninguna autonomía funciona pese a que existe un ampuloso Ministerio de Autonomías. Es más, el gran avance que se tuvo con la descentralización administrativa y sobre todo con la ley de participación popular, la ley 031, la ley de autonomías las ha abrogado. Entonces, aquí aparece la idea de que se genere primero un pacto fiscal entre municipio y gobernación para generar polos de desarrollo. Como nunca, los municipios han recibido más de 2.000 millones anuales. Con la cuarta parte, el anterior alcalde, no quiero referirme a una persona, pero tengo que hacerlo, a Manfred Reyes Villa, hizo muchas cosas positivas que pusieron al departamento de Cochabamba como primeros en el desarrollo humano, productivo, etcétera. En ese sentido, y tomando en cuenta que se genera esta eje de conurbación supuestamente para desarrollo, en el objetivo central y en los hechos significa nada más un desarrollo político. Y como justamente estaban viniendo las elecciones de este año, lo que se hace es aprobar una ley donde se crea un aparataje ampuloso con directivos. Imagínense, consejero de estos grupos, inclusive lo ponen al regante Omar Fernández, es el representante de la gobernación de Cochabamba. Pero más allá de esto, ¿cuál es el objetivo? Generar, como se decía, por ejemplo, un solo botadero para poder establecerlo en los municipios involucrados, para que se pueda generar un solo lugar. Pero pregunten, ¿cuál de los municipios quiere aceptar que se haga un verdadero botadero? Ninguno. Claro, porque ese botadero va a quedar en el mismo corazón de la conurbación. Conurbación, claro. Por un lado. En el tema de inversión en recursos hídricos, recuerden Misicún, y realmente yo me acuerdo que don Juan Evo Morales, el candidato hoy, manifestó y nunca más va a ser a Sicuni, y habíamos asegurado inversión con créditos para que se concluya todo aquello, y hasta hoy tenemos lamentablemente eso que era cochabambino de corazón, se ha nacionalizado y ahora es de interés público nacional, pero con inversión exclusiva de Cochabamba, ni siquiera aportan los municipios. Los recursos que se generaron a través de Cochabamba han sido entregados, por ejemplo, al Chapare. Yo estoy hablando de la gobernación, ¿cierto? Es que tiene obligación. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de este eje y polo de desarrollo si no nos estamos pudiendo poner a acuerdo en temas básicos, de servicios básicos, llámese alcantarillado, luz, agua, lo más importante? Pregúntese, hoy en día se está haciendo un reglamento, creo, con este eje de conurbación urbana para un supuesto desarrollo. ¿Y qué está generando? ¿Qué está generando? Gasto público. Un ampuloso grupo de consejeros o no sé qué nombres se están dando a ellos, creo que son asesores, y sea a la cabeza siempre del gobernador. Y nosotros no estamos viendo que tenga una visión objetiva, es netamente política. Porque eso, donde votas por un municipio, en la ciudad vas a tener que votar por un municipio, de Quillacollo, de Vinto, etcétera, y de esa manera se ha inclusive arbitrariamente dividido lo que es, por ejemplo,
el mapa político en Cochabamba. Entonces, primero, el objetivo de la creación de esta conurbación es para generar un polo de desarrollo, pero ya va cerca, si mal no recuerdo, va a ser un año ya que se ha aprobado esto y todavía nosotros no estamos viendo esos resultados, más aún si se toma en cuenta que no funciona ninguna autonomía y que se han opuesto siempre al llamado pacto fiscal. Ojalá hayan las propuestas, pero se sigue haciendo como en la Asamblea Constituyente un año en hacer su reglamento, esto también va un año y después han pedido prórroga para hacer en 6 meses lo que después lo han reformado en la Asamblea Constituyente, en el Parlamento boliviano a través de una ley totalmente inconstitucional. Pero concretamente, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Se debe manejar el concepto de área metropolitana o simplemente seguir manejando como municipios totalmente aislados? A ver, lo que pasa es que hay que entender esto que te decía de repensar no solamente Cochabamba, sino claro, repensar Bolivia. Cochabamba de manera natural tiene 5 regiones. Tienes la cuenca del Caine, que agrupa a 4 municipios de Cochabamba y a 4 municipios del norte de Potosí, que pertenecen a la misma región fisiográficamente. Que es más fácil vincularse con nosotros. Claro, que es mucho más fácil vincularse con nosotros. Tienes la subregión andina, tienes el cono sur, tienes el trópico del Chapare, tienes el Valle Alto, tienes el Valle Bajo, y queda como hueco, la verdad es que queda como hueco, la región metropolitana. En la Constitución, una de las modificaciones y que tenía competencias delegadas del gobierno departamental. ¿Eso qué significa? Esto significa que básicamente la región es un espacio de planificación, porque comparte problemas y por lo tanto tiene que compartir soluciones. Entonces, pensar en términos de región está muy bien. El problema es un poco lo que dice Norma, es decir, no conviertas a una solución técnica en una solución burocrática que lo único que hace es poner más trabas al desarrollo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué han creado esta superestructura? No sé qué. No. A ver, el elemento central que está faltando desde hace 9 años, que extrañamos, yo creo, en especial los técnicos como yo, que soy ingeniero, es falta planificación. Se ha borrado del mapa esa palabra. Yo me acuerdo que había un sistema nacional de planificación y un sistema nacional de inversión pública donde uno tenía que planificar el futuro, donde uno tenía que registrar los proyectos que uno tenía que hacer. Hoy el problema es de que todo se contrata por excepción, sin licitación, que fomenta, y entonces obviamente con eso lo que generamos es nuevos ricos, ¿no ve? Y cero desarrollo, porque se nos caen las escuelas del Evo Cumple o no construyen las obras del Evo Cumple y se construyen cosas por construirlas simplemente al calor de los aplausos y no hay una planificación, cuando lo que debíamos hacer es recuperar el concepto de planificación, volverlo a convertir en una política pública nacional, ojo, desde nuestra perspectiva, pensando el desarrollo de abajo hacia arriba. Sí, hay algo que por ahí no quería dejar de lado. Indudablemente que pareciera que en ese contexto que estamos delimitando, uno de los problemas que ha determinado, si quieres, que no se desarrolle esta región, este departamento, son las autonomías, los diferentes niveles de autonomías. En ese sentido, ustedes estarían en la, se puede decir, posibilidad o la propuesta de modificar esta estructura nacional que se ha consolidado por una parte. Y algo que quería retomar, que quedó por ahí un poco suelto, el tema de la comunicación vial. Es decir, Cochabamba realmente no tenemos carreteras, tenemos caminos, que difiere mucho del texto mismo de la palabra, pero está así como se ha planteado, vuelvo a la pregunta inicial, Norma, ¿hay que modificar el sistema de las autonomías? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué es lo que se debe hacer en este sentido? A ver, hay algo que hay que tomar muy en cuenta. Antes de que nazca el llamado Estado plurinacional, teníamos la autonomía universitaria y municipal, a través de la Ley 2028. Y curiosamente, una ministra de Autonomías impone la abrogación de la Ley 2028 y la centraliza. Se ha centralizado.
se han perdido las autonomías, porque la absoluta independencia autonómica que había en los municipios a través de la ley 2028 desaparece y hoy se convierte en un Estado centralista. Por eso digo, la conurbación tiene por objeto eso, centralizar más los proyectos que se puedan presentar en este eje de conurbación. No tiene posibilidades de modificarse. Ahora, ¿qué nosotros pedimos respecto? Además hay algo, trasciende este Estado, el nacimiento de un Estado plurinacional, decía que los departamentos, 4 departamentos, los llamados de la media luna, que habían conseguido ya inclusive aprobar sus estatutos por sendos referendos, dice, ingresarán a la disposición transitoria 8ª de la Constitución, dispone eso, que inmediatamente accederán a sus autonomías con el solo hecho de hacer pasar por el tamiz del Tribunal Constitucional sus estatutos. No ha habido voluntad política ni en las regiones autonómicas, y aquellos departamentos que recién nacen con la autonomía y con hacer sus estatutos autonómicos. Hasta el día de hoy no se ha presentado un solo estatuto, nosotros no sé si lo han hecho de tantos años, no hemos conocido nosotros ni siquiera como asambleístas. Entonces, mientras no haya esto, no hay voluntad política, lo que se está haciendo es más bien concentrar el poder, centralizar, no hay ninguna intencionalidad del gobierno actual de que realmente trascienda las autonomías. Entonces, por eso nuestra propuesta es volver al sistema de las autonomías, recuperar las autonomías. Entonces, a través modificaríamos, de es una propuesta. Claro, pero ahí hay que tener cuidado en una cosa, mi querido Fernando, en realidad en dos. Lo primero es que, vuelvo a reiterarte, la victoria política de la oposición en la Asamblea Constituyente fue constitucionalizar las autonomías. O sea, no es que el MAS nos lo regaló, quería las autonomías, no, el MAS no quiere, no quiso, no quiere y no querrá, porque un proyecto de corte hegemónico no quiere descentralizar ni el poder ni la plata, porque hoy, para ser claritos, hoy tenemos un Evo Morales que es alcalde de Bolivia, ¿no? Ha sustituido a sus alcaldes, no les permite entregar ni las canchitas, ¿no? Porque tienen que llevar el nombre del jefe, ¿no? Si no, chao alcalde, si no le preguntaremos a algunos alcaldes. Entonces hay que tener muy claro esto. Primero, en términos del marco jurídico, la autonomía ya está constitucionalizada, con cualidad legislativa. Esa fue nuestra demanda. En Cochabamba juntamos firmas, en ese momento nos dijeron que éramos unos traidores, no sé qué, que éramos unos separatistas, etcétera, 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 etcétera. Pero la autonomía ya está constitucionalizada. Lo que hay que hacer es, hay que cambiar de gobierno para que podamos avanzar con la implementación de las autonomías. Lo que hay que hacer, hay que quitarle el chip al gobierno del centralismo y hay que permitir que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, las regiones autónomas y los gobiernos indígenas comiencen a funcionar. En este país hay espacio para todos, hay espacio para todos y hay recursos para todos. El problema es que se necesita primero vocación democrática, que no la tiene este gobierno. Se necesita respetar las diferencias, que no lo respeta este gobierno, porque es un pecado pensar de manera diferente para este gobierno. Y lo tercero que se necesita es salirse un poquito pues del cuadrado. Y hay que comenzar a pensar en todo lo que está funcionando en el resto del mundo, hay que importar las cosas buenas, y para eso necesitamos adoptar el modelo del global local. Es decir, hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Por eso es fundamental que nosotros estamos diciendo, no te olvides, Fernando, que nosotros hemos presentado una propuesta de estatuto autonómico. ¿Qué hicieron con esa propuesta de estatuto autonómico? Lo metieron debajo del escritorio y ni siquiera la consideraron. ¿Por qué? Porque no le puedes pedir a un proyecto de corte hegemónico caudillista que piense en la autonomía, no lo va a hacer. Saliéndonos de ese cuadrado, perdón, Sí. La propuesta concreta con referencia a la infraestructura, red caminera, etcétera, etcétera, que tiene. A ver, yo les decía un poco en tono de broma, Juan Reporte no ha venido a Cochabamba, ¿no? Es decir, porque además sería trágico seguramente pues, hacer un spot, o sea, ya sería el colmo de la mentira. Lo más grave es que he estado comenzando a ver a Juan Reporte
hacernos creer que están construyendo carreteras que recién han firmado el contrato. Y en Cochabamba, ¿qué hemos hecho? A ver, ¿qué tenemos en términos reales, en 9 años, qué hemos hecho? Caminos, nada. Nada, absolutamente nada. Pero no solamente eso. ¿Qué hemos hecho con nuestro ferrocarril? Lo hemos enterrado. Total. O sea, ¿qué hemos hecho con nuestros ríos? Nada. Es decir, en términos de sistema de transporte, para alguien que es mediterráneo en un país mediterráneo, o sea, un departamento mediterráneo en un país mediterráneo, el sistema de transporte debe de ser pues fundamental. Y por eso es de que en algún foro yo he planteado y he dicho, vamos a volver a soñar con que el Lloyd aéreo boliviano vuelva a volar. Porque los cochabambinos hemos perdido la Clima, hemos perdido la Lloyd, solo nos queda la Bigster. Bueno, a ver, como estamos casi al final del programa, yo voy a hacer 2 cosas, pero que en realidad hay una que es fundamental y la otra que en realidad los cochabambinos a veces siempre esperamos, habida cuenta del 14 de septiembre. La primera, ¿qué piensan ustedes de la Universidad Mayor de San Simón? Y la segunda, como siempre el Cochabamba dice, ¿cuáles serían los proyectos emblemáticos que ustedes propondrían para Cochabamba? No sé, Primero, de la universidad tal vez. De la universidad. Primero, ha sido nuestra universidad, nuestra formadora, le debemos lo que somos, y he salido de esta, para mí, bendita universidad. Yo recuerdo que cuando estaba empezando a estudiar Derecho, decía un periódico, necesitamos, decía, profesionales, abogados, preferentemente salidos de la Universidad Mayor de San Simón. Aunque no crean, yo sigo guardando ese reporte del periódico existe. De hace años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por lo menos, porque yo he pasado las aulas de la Facultad de Derecho, era considerada como lo más prestigioso, lo más hermoso que hemos tenido, en formar además gente con formación moral, ética, y sobre todo con gente que hemos tenido un lujo de catedráticos. Hoy en día vemos que no se entra a la universidad por la ventana, sino por la puerta, sino por la ventana. Se ha politizado demasiado. Y pese a que era la cuna de las ideologías políticas, particularmente la Facultad de Derecho, hoy en día vemos que se ha convertido en una especie, discúlpeme, de reducto del oficialismo. Lo cierto es que todos son de izquierda o comunistas hasta que salen, se profesionalizan y automáticamente son de derecho, son, no sé qué decir, liberalistas o neoliberales y un sinnúmero de cosas que se dicen. Sin embargo, pienso que la Universidad Mayor de San Simón, pese a todo lo que ha ocurrido en un cambio de un sistema que hasta el día de hoy no se termina de reformar, conserva ese prestigio para todos los bolivianos, como considerada y como que fue también la Universidad del Sucre, ha sido desde antes de la fundación de la República de Bolivia, pues digo república porque así lo establece la propia Constitución, pero consideramos de que debería de dársele esa independencia que hoy en día no la tiene y que han sido diezmados en sus recursos, tal vez internacionalizarla, por no decirla para todo, no solamente del departamento de Bolivia, sino también hacia afuera. Y hoy tenemos un flujo más grande de estudiantes que vienen de afuera, particularmente los brasileños que están entregando, que consideran que la Facultad de Medicina igual es otra de las más importantes en toda Latinoamérica. Por eso, tecnología, por supuesto, está creciendo nuestra universidad gracias al esfuerzo de la gente, y pienso yo de que debería de recibir los recursos necesarios para seguir creciendo, porque hasta el momento no se ha quedado atrás, ha crecido y mantiene ese su prestigio en muchas de las carreras que hoy en día ya ni conocemos nosotros porque nos hemos alejado hace mucho tiempo. Y una cosa que siempre digo, el profesional que sale gratuitamente de esta universidad debería de aportar algo una vez que se ha profesionalizado. Yo propuse un proyecto de ley en ese sentido para hacerla sustentable y sostenible en el tiempo y para lograr que más bien siga creciendo nuestra universidad, nuestra gente universitaria,
Yo por eso, de verdad, ojalá se aprobara ese proyecto de ley que habíamos presentado para devolver por lo menos mediante un diezmo lo que hemos recibido de nuestra Casa Superior de Nos Estudios. gustaría tener ese proyecto para ver. Yo se los voy a hacer llegar. Gamal, Proyecto estrella. A ver, los proyectos estrella, porque, mira, estamos cerca al 14 de septiembre Hay que y ponerle no solo eso, nuestra sociedad está acostumbrada un poco a eso. Misikuni, la terminal de buses en ese entonces, el parque industrial, eran diríamos, monumentos, diríamos, emblemáticos del desarrollo. Ideales. ¿No? Ideales. ¿Qué es lo que propondrían ustedes como Partido Demócrata Cristiano? Nosotros tenemos un proyecto estrella para Cochabamba y de Cochabamba. Este 12 de octubre, hacer que un cochabambino sea presidente de la República. Don Tuto Quiroga ha nacido en Cochabamba, ha crecido en Cochabamba, le debe su formación a Cochabamba. Tenemos la posibilidad, los cochabambinos y los no cochabambinos, los que nos sentimos cochabambinos, de hacer que Tuto sea presidente, pero además que una extraordinaria mujer chuquisaqueña de Pollera sea nuestra vicepresidenta. Una mujer que ha sufrido en carne propia lo que es la discriminación. Una mujer que, a pesar de esas dificultades que ha tenido en la vida, fue la primera ministra de Pollera de este país. Después de ser la primera ministra de este país, regresó a la universidad y terminó una carrera profesional, es abogada. Hoy nosotros la hemos sacado de la universidad porque estaba estudiando una maestría en Derecho Constitucional para pedirle que asuma este reto. Todos los que venimos de Pollera nos deberíamos de sentir orgullosos de esta extraordinaria mujer que, junto a mujeres como Norma Piero y otras mujeres que nos acompañan, nos van a representar. El proyecto estrella que tenemos es que se acabe la narcocriminalidad, el proyecto estrella que tenemos es que se acabe la inseguridad en las calles, el proyecto estrella que tenemos es que se acabe las injusticias, y solo es posible que con Tuto Massa Evo se vaya a su casa. Bien, distinguida concurrencia, les agradecemos mucho vuestra deferencia. Este es el primer capítulo de una serie de entrevistas que vamos a desarrollar con los candidatos a primer senador y primer diputado plurinacional. Desde luego que agradecemos la gentileza que han tenido Gamal y